En los próximos minutos vamos a lanzar una mirada al mercado estadounidense, donde los principales índices de Wall Street comienzan a dudar en zonas de soporte y además también los inversores esperan ansiosos esa próxima salida a bolsa de Facebook. De todo ello vamos a hablar con Luisa Martínez, responsable de análisis de Miramar Capital EAFI. Bienvenida, Luisa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Rocío? Bueno, pues como hacemos siempre con estas entrevistas, si le parece vamos a comenzar por contextualizar dónde se encuentra el mercado estadounidense con un resumen de lo que ha sucedido en la semana. Bueno, pues la semana ha estado principalmente marcada por todas las noticias que han venido derivadas por el viejo continente. Comenzamos hace unos días con una bajada crediticia de las principales, 16 instituciones financieras españolas. Luego la semana pasada acababa con los comicios electorales de Francia y Grecia. Bueno, y esta semana, pues ayer ya hubo intervención por parte del gobierno de Bankia. Y bueno, esa parte ha influenciado bastante en los principales índices norteamericanos y a la vez la semana pasada hubo un dato en torno al empleo que fue bastante peor al previsto por los analistas y bueno, ahora en un momento lo comentaremos. Aparte de eso, que hemos podido observar en los últimos días, pues por una parte el precio del petróleo ha logrado cruzar la barrera de los $100 porque desde el mes de febrero no habíamos visto ese nivel. Por otro lado, se ha visto un incremento de la volatilidad. El índice VIX ahora mismo está cerca de la puntuación de 20 puntos, está un poco por debajo del promedio de 20,5, pero ya está bastante alejado de los mínimos anuales que habíamos comentado a mediados de marzo, etcétera. Por otro lado, hemos destacado un aumento del volumen de contratación en las negociaciones en las principales bolsas. Normalmente en los primeros meses del año se ha registrado un promedio en el NYSE de unos 3.000 millones de acciones diariamente y en Nasdaq alrededor de los 1.600 millones de acciones y en los últimos días, 4 o 5 días, hemos visto un incremento en NYSE, ya se ha llegado a registrar más de 4.000 millones de operaciones de acciones y por el lado Nasdaq que hemos registrado alrededor de los 2.000, así que ha habido un incremento en esa parte. Y bueno, por todo esto que hemos hablado, especialmente por Europa, parece que los índices estadounidenses de Wall Street están empezando a dudar en esas zonas de soporte. Los hemos visto incluso cerrar algunos días por debajo. ¿Cuáles son los niveles clave a vigilar ahora mismo? Pues bueno, nosotros, como habíamos comentado en alguna ocasión anteriormente, hace un par de semanas, nuestro estudio indicaba que los niveles de soporte que estaba intentando buscar los principales índices estadounidenses era la barrera de los 13.000 puntos en el Dow Jones, en el S&P 500 1.370 puntos y por el lado del mercado Nasdaq los 3.000 puntos. Sin embargo, esa barrera se ha ido conteniendo en las últimas semanas, pero en las últimas 2 jornadas pues se han cruzado. Ahora mismo, anoche el mercado estadounidense, el Dow Jones cerraba alrededor de los 12.835 puntos, Nasdaq en los 2.935 y por su parte el S&P 500 cerraba en 1.354. Entonces puede que se esté definiendo una nueva barrera o no. Quizá ahora mismo si nos acercásemos al nivel de los 2.900 en el Nasdaq o incluso en el S&P 500 si llegásemos al nivel de los 1.350, pues ya sería un nivel a lo mejor un poco más de alarma y tendríamos que ver cómo va a evolucionar los datos macroeconómicos en las próximas semanas, a ver también si está un poco más impulsado con la nueva salida a bolsa de Facebook la semana que viene y de otra forma ahora a lo mejor podría uno preguntarse si realmente la Fed va a cambiar un poco su opinión en relación a lo mejor utilizar nuevas medidas de crecimiento con un nuevo QE que hasta la fecha no había pensado, estaban muy reticentes al uso del mismo, sobre todo por el incremento que habían experimentado en la inflación en los últimos meses, pero como estamos comentando, ahora el precio del petróleo ha bajado, ya está por debajo de los $100 y nunca se sabe cuál podría ser a lo mejor pues no sé, la nueva guía que puedan llevar a cabo en la nueva reunión que van a tener en el próximo mes de junio. Tendremos que esperar y a ver qué ocurre. En las últimas reuniones siempre han reiterado que dejaban la puerta abierta, ¿no? Por si acaso. Sí, exactamente. Y bueno, en las últimas sesiones hemos tenido datos macro mixtos. Si le parece, comencemos por el lado positivo. ¿Cuáles destacaría?
Pues sí, como bien has comentado, nueva semana con datos mixtos. En el lado positivo destacamos pues ingresos personales que han subido ligeramente en el mes de marzo respecto al mes anterior, también han quedado por encima de las previsiones del consenso de analistas. Por otra parte tenemos el dato, la lectura del ISM manufacturero, que con una puntuación de 54,8 puntos ha registrado la mejor lectura del indicador desde junio del 2011. Por esa parte, el sector manufacturero parece que sigue mejorando mes tras mes. Otros datos que siguen mejorando, pues en torno al sector inmobiliario. Por una parte tenemos las solicitudes de hipotecas semanales MBA. Ayer se anunció que subieron un 1,7% en la primera semana de mayo, que es un hecho bastante relevante porque desde mediados de abril se habían producido bajadas, y adicionalmente una casa de estudio de análisis que se llama CoreLogic, estadounidense, ha hecho un estudio, es bastante fiable, comentando que este mes ha sido el primer mes que han anunciado un repunte de los precios de las viviendas, subida que no se había registrado en los últimos 9 meses. Entonces, por esa parte también bastante positivo por el lado inmobiliario, por el sector inmobiliario. Y por último, destacar, quizá en el lado positivo, es el incremento a niveles de préstamos, del consumo. Ha habido un incremento en el mes de marzo, se ha crecido el nivel de préstamo un 10,2% respecto al mes anterior, y se coloca a niveles de noviembre. Bueno, ha sido la subida porcentual más alta desde noviembre del 2001, así que se ve que los estadounidenses siguen consumiendo, y bueno, por esa parte bastante positivo. No obstante, también tenemos datos macro negativos, especialmente la piedra angular del mercado estadounidense, cualquiera, el dato de paro, que aumentó. Esto no me gusta nada. Sí, exactamente, el dato del paro ha sido una sorpresa bastante negativa. Por una parte, aclarar que la tasa de desempleo ha logrado bajar otro punto porcentual, un 0,1%, ahora se sitúa en el 8,1% frente al 8,2% del mes anterior. Sin embargo, ha habido bastante decepción a la hora de la creación de empleo no agrícola, ya que se esperaba una lectura alrededor de los 165.000 nuevos empleos, y sin embargo en el mes de marzo se crearon solamente 115.000 nuevos empleos. Por tanto, los inversores y en general la economía en general ha estado bastante afectada por este dato bastante negativo. Lo que apuntan los expertos es que quizá las subidas que se registraron en los meses de enero y febrero han sido a lo mejor ocasionadas más por una situación estacional que realmente una mejora de la economía, porque este invierno ha sido bastante más cálido que los otros inviernos, los inviernos típicos norteamericanos, y se ha podido crear más trabajo en sectores que normalmente no se crean durante estos meses de invierno. Entonces ahora lo que queda de primavera y el verano va a ser una fecha bastante importante para ver si realmente esta mejora que se ha producido es una mejora realmente real del crecimiento de la economía, o ha sido más un hecho temporal, exactamente estacional. No obstante, 8,1% es la mejor lectura de la tasa de empleo en los últimos 3 años. Por otra parte, más datos negativos, pues los pedidos de fábrica bajaron un 1,5% el último mes. Esta ha sido la peor bajada registrada en los últimos 3 años. Así que por esa parte también un poco negativo, y también el ISM servicios, que al contrario que el ISM manufacturero, que había sido excelente, el ISM servicios también ha registrado una bajada respecto al mes anterior. Así que, como en las últimas semanas, datos mixtos, positivos y negativos, y todavía pues un poco de incertidumbre en torno a cuál va a ser a lo mejor la previsión futura. Y en el lado empresarial, ¿qué cuentas empresariales, qué cuentas de resultados destacaría de los últimos días? Pues bueno, en el lado empresarial pues sigue la tónica positiva. De hecho, los inversores se aferran bastante diariamente a los datos empresariales, porque aunque ven que hay datos mixtos a nivel económico, ven que realmente las empresas están creciendo, y ha habido grandes sorpresas. En general, la mayoría de las grandes multinacionales han dado bastantes datos positivos. Si nos centramos un poco en los datos de la última semana, podemos destacar a lo mejor LinkedIn, sobre todo por la proximidad de la salida a bolsa de Facebook, ¿no? LinkedIn ha sido una de las grandes sorpresas, ha podido
ver cómo sus ganancias, bueno, sus ingresos han crecido un 100% en el primer trimestre del 2012 en comparación al primer trimestre del 2011, sobre todo por los ingresos por publicidad, que han representado un 73% de este 100% que te he comentado hace un momento. Hemos visto que su beneficio por acción se ha situado en los $0,15 en comparación al 0,09 que esperaba el consenso de analistas. Y por otra parte, LinkedIn sigue siendo la primera red social a nivel de empleo utilizada en Estados Unidos. De hecho, las estadísticas muestran que el 80% de las empresas norteamericanas utilizan LinkedIn a la hora de desarrollar su proceso de selección. A lo mejor una cosa que no estamos muy acostumbrados todavía aquí en Europa, pero aquí en Estados Unidos sí que tiene bastante uso y se ve que tiene bastante potencial. De hecho, la empresa ha subido su previsión para el 2012 a unos 800-900 millones de dólares, que es los ingresos que esperan para este año. Adicionalmente, LinkedIn anunció hace un par de días que también ha adquirido una empresa, SlideShare, por 118 millones de dólares, así que LinkedIn parece que tiene un futuro bastante prometedor para este 2012 por ahora, por el momento. Otra empresa que ha sorprendido bastante ha sido Walt Disney, que por una parte los analistas no estaban muy seguros de cómo iban a ser esos resultados porque habían tenido un fracaso en taquilla con John Carter, pero ha sido totalmente al contrario. Sus beneficios se han incrementado un 21% en el último trimestre, sobre todo ha sido por las diferentes marcas que tiene este conglomerado, porque Walt Disney no es solamente la distribuidora de películas y los productos Disney, también en Estados Unidos tienen canales de televisión que son muy potentes, como el canal deportivo ESPN, luego también tienen el canal de noticias y de más normal, que es el ABC, el ABC. Así que por esa parte Disney parece que sigue todavía sorprendiendo a los mercados. Es uno de los valores del Dow Jones que se está comportándose de manera más sólida durante este 2012. Y bueno, otras empresas, ya simplemente por mencionar, a lo mejor pues con carácter positivo, Whole Foods también anunció resultados muy positivos, pero luego en el lado negativo pues hemos visto algunas caídas bastante drásticas, como Fossil, que ha visto como sus ingresos se han visto reducidos y luego también las acciones han sido castigadas en el mercado. Y bueno, llegamos a Facebook, que la próxima semana sale a bolsa, la mayor OPV de los últimos 30 años. ¿Qué hay de nuevo? Bueno, pues yo creo que en los últimos 2 meses ya todo el mundo habrá leído tantas cosas sobre Facebook, pero bueno, en las últimas semanas lo que podríamos destacar es que el precio de la OPV ya ha sido establecido en un rango. Se cree que las acciones van a salir entre el rango de los $28 y los $35 por acción. Se espera que si ese es el rango que se baraja, la compañía pueda tener un valor en bolsa alrededor de los 77.000 millones de dólares o 96.000 millones, en esa horquilla se barajaría. Por su parte, Mark Zuckerberg está buscando ganar pues entre unos 5.000 y 10.000 millones de dólares en esta salida, que sería pues la más brillante a nivel histórico y por supuesto la más importante a nivel tecnológico. En esta última semana tampoco se han producido grandes avances a nivel de información. Pues Mark Zuckerberg fue a Nueva York y tuvo una reunión para intentar captar inversores, etcétera. Con 500 hizo un evento en un hotel con 500 accionistas y bueno, simplemente él explicó un poco cuáles son las visiones de futuro de la compañía, pero quizás lo más interesante fue la rueda de prensa posterior, donde le preguntaron que cuáles son las intenciones de crecimiento de Facebook en China, porque ahora mismo tienen 900 millones de usuarios, pero el futuro de la empresa va a estar muy ligado a si van a poder superar o no las restricciones que tienen ahora mismo para entrar en China. Y por otra parte también les han preguntado cómo van a desarrollar un poco los niveles de publicidad en la parte móvil, porque Facebook en la parte móvil, como todo el mundo habrá observado, no hay publicidad y esa es una parte bastante interesante que tienen que abordar para tener mayores beneficios en el futuro. Y por último también se les ha preguntado si no creen que ha sido demasiado a lo mejor lanzarse y comprar Instagram por 1.000 millones de dólares.
que bueno, es una plataforma que la utiliza ya 30 millones de usuarios, ellos saben muy bien lo que están haciendo, pero bueno, eso es más o menos lo que ha ocurrido en la última semana. No obstante, la fecha de salida ahora mismo es el próximo 18 de mayo, que es el próximo viernes, y me imagino que en las próximas semanas, si quieres, ya podemos hacer un análisis exhaustivo de lo que ha ocurrido. Por supuesto. Bueno, Luisa, para terminar, ¿qué espera para los próximos días para el mercado estadounidense? Bueno, pues hoy jueves estaremos muy pendientes de las peticiones de desempleo semanales, luego precios de importación. Ben Bernanke, que es el presidente de la Reserva Federal, va a tener una conferencia en Chicago, así que estaremos muy atentos a cuáles serán sus declaraciones. Y luego, pues mañana se dará información sobre la confianza del consumidor de Michigan, y la semana que viene, bueno, pues un poco de todo, y un poco del sector inmobiliario con el índice de viviendas de NHB, sector inmobiliario, es un poco como todas las semanas, desempleo. No hay tampoco un dato que sea muy predominante. Yo creo que todo lo va a eclipsar la salida a bolsa de Facebook, y bueno, estaremos muy atentos a todo lo que se desarrolle en esas noticias. Y sobre todo a lo que ocurra también en Europa, no podemos olvidar claro, eso. Sí, porque todo al final está influenciado, lo que comentábamos desde el principio de la entrevista. Pues dejamos, una vez que salga Facebook, lo analizaremos aquí. Estupendo. Miramar Capital EAFI, y nada, a ver cómo va esa OPV. Luisa Martínez, responsable de análisis de Miramar Capital EAFI, muchas gracias, hasta la próxima. Gracias a vosotros. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra página web estrategiasdeinversión.com.